que hay 4 áreas en el ser humano que necesitan ser llenadas por Dios, que nada material o nadie que esté a nuestro alrededor lo puede llenar más que Dios. Dice, todos los seres humanos tenemos un vacío del tamaño de Dios, y es decir, que nada ni nadie en la vida puede llenarlo más que Él. Y ahora, las 4 necesidades fundamentales que solo Dios puede suplir es la identidad, el propósito, aceptación y seguridad. Todos estamos buscando nuestra identidad. Es algo normal desde chiquito, estamos buscando con quién identificarnos, a quién nos parecemos, qué cosas hacemos iguales. O por ejemplo, ahorita que están los TikTok y te enseñan a bailar, todo el mundo está bailando igual. Todavía yo no me aprendo ni un baile ni me he puesto a verlos, pero yo sé que muchos ya sacaron todos los bailes del TikTok y están haciendo sus bailes de TikTok y pasándolos, pero todos buscamos siempre con quién identificarnos o buscar nuestra identidad. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la identidad. Una definición de identidad que yo encontré en internet dice: la identidad es la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y acerca de su pertenencia o no a ciertos grupos. Entonces, esa identidad es lo que te hace único. Esa identidad es algo que tú dices, así soy. Esto es algo que mi familia tiene. Esto es algo que viene en mi ADN. O el color de tu cabello, o el color de tu piel, es parte de tu identidad, es parte que viene en tu ADN. Pero nosotros somos seres carnales, espirituales, o de cuerpo, de alma y de espíritu. Entonces, nosotros tenemos en lo natural o en la carne, tenemos con quién identificarnos, tenemos a nuestra familia, y pues la mayoría somos mexicanos, y hay unos que tienen doble nacionalidad, pero la mayoría nos identificamos como mexicanos, ¿verdad? La mayoría decimos, pues yo de aquí soy mexicano. Y la mayoría de los que estamos aquí, pues somos de Jalisco, ¿verdad? Bueno, ya inclúyanme, yo no sé, ya sé que yo no soy, pero inclúyanme ya, pues. La mayoría somos de Jalisco. Entonces nos identificamos con eso. Y hay ciertas cosas que nos identifican en lo natural, en lo carnal. Por ejemplo, a lo mejor tú puedes decir, es que yo tengo ciertos ademanes de mi mamá o de mi papá, o yo tengo el cabello, la cara, o tengo la misma cara de mi papá, ¿verdad? O tengo la misma forma de caminar de mi papá o de mi mamá, y ahí nos vamos identificando en lo natural. Y ahora en nuestra esencia y en nuestro espíritu necesitamos buscar la identidad de nuestro Padre Celestial, porque somos seres espirituales y necesitamos que nuestro Creador nos muestre en qué o cómo vamos a, identificarnos con el qué dice Él que somos nosotros. Ahora, cuando estuvo la conquista, no sé si se acuerdan, yo creo que no, porque no estuvieron, yo tampoco, por ahí lo leí, llegaron los conquistadores, Hernán Cortés y todo su equipo, y la mayoría de los españoles que fueron asesinados en la guerra, la mayoría de ellos fueron asesinados, el 80%, por unos guerreros que eran guerreros águila y guerrero jaguar, que eran de los aztecas, eran de la élite de los aztecas, y la mayoría fueron muertos a manos de ellos. Entonces, uno de esos guerreros, un guerrero azteca, era Cuauhtémoc, que era el mero chido del imperio azteca en ese tiempo. Entonces, cuando Cuauhtémoc se dio cuenta de que ya no podía vencer a los españoles, dijo, ¡ay, muere! ¿Verdad? Y en secreto agarró su barco y vámonos, dijo, vámonos a buscarle por otro lado. Los españoles lo encontraron, se dieron cuenta de quién era, y él le dijo, pues, llévenme con la Malinche. La Malinche, él le decía a Hernán Cortés, que era el jefe de los marineros, llévenme con la Malinche, y no sé si han visto ese famoso cuadro donde está Hernán Cortés así, y pues Cuauhtémoc así, o al revés, pues, pero están ahí platicando. Y en ese cuadro ahí narran de que Cuauhtémoc le dijo a Hernán Cortés, ¿sabes qué? Mátame. Pues no sabía español y el otro no sabía tampoco el dialecto que hablaba Cuauhtémoc, pero le dijo, ¿sabes qué? Mátame. Porque para él era parte de su honor y parte de su identidad ser asesinado por un enemigo. Él no podía suicidarse porque ahí se acababa su honor, se acababa y era parte de su identidad. Entonces, cada quien tiene en quién identificarse, y nosotros tenemos un Padre grande y un Padre bueno que es Dios, y que nos podemos identificar con Él, y Él quiere que tú
tengas tu identidad en Él. Ahora, la identidad es como el fundamento de tu vida. La identidad te va a ayudar a desarrollar el carácter. La identidad tiene que ver cómo nos comportamos con las demás personas. Ahora, tú te has dado cuenta también que hay mucha gente alrededor de ti que contigo se porta bien amable y con los que le tocan servirle a esa persona se comporta de una forma muy prepotente. ¿Por qué? Pues porque hay una inseguridad dentro de él y hay un desbalance en su identidad y todavía no ha podido entender quién es esa persona. Porque a veces el orgullo es querer sentirse más que otros o sentirse menos que otros. El orgullo es cuando tú no tienes una identidad, no sabes exactamente quién eres. Entonces, ¿de dónde te agarras del orgullo? Y el orgullo o te puede hacer sentir lo máximo o te puede hacer sentir, no, yo no soy merecedor de nada. No, a mí, pues total, si me pisotean, pues que me pisoteen, pues yo ya era menos que eso, ¿verdad? Era menos que una huella. Entonces, eso es orgullo, no tener una identidad. Jesús, si te fijas, Jesús dice la Biblia que Él nunca se aferró a quien Él era. Él era hijo de Dios. Y el Espíritu Santo estaba dentro de Él, y Él hacía milagros, y Él hacía señales, pero Él nunca tomó nada de lo que Él hacía como para decir, es que, ¿sabes qué? Ustedes, bola de mentirosos, háganse para allá y los voy a quemar ahorita, porque yo soy el Hijo de Dios, y a mí nadie me habla así. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? A mí no me vas a hablar así, ¿verdad? A mí nadie me va a hablar así, yo no me voy a dejar. ¿Por qué? Porque hay un problema en su identidad. Cuando tú sabes quién eres, no tienes que pelear tu posición, no tienes que pelear lo que tú eres. Hijos, no nos lo echen en cara después, ¿verdad? Todos los adolescentes, ¿verdad? Que no nos echen en cara. Tú dijiste, ¿verdad? Mamá, no me hables así. O sea, pero digo, muchas veces cuando nosotros no tenemos una identidad firme, vamos a ser como barquitos barquitos sin timón y sin guía, y sin quien agarre el barco, vamos a ir así. Pero cuando tenemos una identidad, sabemos lo que queremos, sabemos quiénes somos, y eso crea una paz interior en nuestro corazón. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, tal es él. Como tú eres en tu mente, lo que tú creas que eres, así te vas a comportar. Por ejemplo, en la secundaria, todos los que estuvimos en la secundaria, teníamos compañeros o que dirigían el grupo o que seguían al grupo, o compañeros que les decías, esos tenis están bien feos, y el otro día te das cuenta que ya traían nuevos y tú decías, ¿qué onda? Y luego le decías, está como medio feo tu libreta, y el otro día traen otra nueva, porque estaban en busca de una identidad, o a lo mejor tú eras esa, ¿verdad? O a lo mejor yo era esa, que se compraba las cosas nuevas siempre. Entonces, pero como nosotros pensamos, así nos vamos a comportar. Entonces, por eso es importante que nos conectemos con Dios, porque Él es de quien podemos tomar nuestra verdadera identidad. Él es el que te va a decir quién eres tú. O sea, muchas veces en tu casa te dijeron, eres un bueno para nada. Porque a lo mejor tus papás estaban enojados o molestos con la vida y no sabían cómo hacerte reaccionar o cómo ayudarte a que mejoraras, y sus palabras eran, eres un bueno para nada. Es que así como eres nunca la vas a hacer. Y tú creciste con eso en tu corazón, con esa identidad en tu corazón, y cada que agarras un trabajo no te salen las cosas y tú mismo te dices, es que ya sé, soy un bueno para nada. Soy un bueno para nada. Ya sabía que no lo iba a hacer. Pero cuando nosotros con ese corazón o con esa manera de pensar, porque nuestros papás a veces nos dicen las cosas como de la mejor forma, como para ayudarnos a que podamos a emprender mejor la vida que ellos, pero a veces ellos no les enseñaron, ellos no supieron lo que tú estás escuchando el día de hoy, ni lo que yo estoy aprendiendo el día de hoy. Entonces muchas veces en la infancia o en la adolescencia fuimos dañados en nuestra identidad por lo que ellos nos dijeron, pero Dios quiere tomar nuestros corazones así rotos y traer sanidad y traer esa identidad para ti y para mí. Dice, nuestra identidad debemos de buscarla en Dios. Cuando estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y estaban creando al hombre, en Génesis 1:26 dijeron, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Esa es parte de nuestra identidad.
somos imagen y semejanza de Dios. Somos como Dios, tenemos alma, tenemos cuerpo, tenemos espíritu. Entonces tenemos que entender que Dios nos creó a su imagen y su semejanza. Y hay cosas que a lo mejor no nos van a gustar, nuestros rasgos físicos, o no nos va a gustar ciertas formas que tenemos, algo que no podemos cambiar, pero tenemos que darnos cuenta de lo que sí podemos hacer, lo que sí podemos cambiar, lo que sí podemos mejorar. Dice, ¿qué dice Dios acerca de mí? En Jeremías 31:1 dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Entonces Dios te está diciendo, te amo. Y tenemos que creerlo, porque es uno de los primeros pasos en los que vamos a tomar para fortalecer nuestra identidad. Tenemos que entender que Dios nos ama, porque a veces no creemos que Dios nos ama. No podemos entender que Dios nos ama aunque nosotros somos malos. Aunque nosotros hacemos cosas malas, a veces nos cuesta trabajo creer que Dios nos ama. Y luego dice en Juan 3:16, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos vuelve a decir, Dios nos amó. Y no nada más nos amó, mandó a Jesús a morir por nosotros para salvarnos. Porque el día en que muramos, pues vamos a ir o a su presencia o al infierno. Entonces dice aquí, o sea, Dios nos ama y luego Dios nos ama y nos trajo o nos mandó a Jesús para traer salvación a nuestras vidas. Y en 1 de Juan 3:1 dice, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Entonces estamos viendo, Dios nos ama. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que arraigarnos y creerlo. Y en medio de todo, y aunque la riegues y aunque no te salga bien el día, tienes que creer que Dios te ama. Porque cuando tú te sientes amado, ve por ejemplo un niño que está peleando con su hermanito y se están peleando y diciendo de cosas, tú agarras a ese niño, lo abrazas si es tu hijo y le dices, hijo, te amo. Y va a estar así tratando de que lo sueltes y tratando de irse a pelear y decirle, hijito, te amo. O sea, no tienes que pelear con tu hermano. Es que me hizo, me volvió. Pero cuantas más veces él escucha eso, se va tranquilizando, tranquilizando y se le va quitando ese enojo, ese coraje que traía contra su hermano. Y así es Dios con nosotros. Él quiere tomarnos en sus brazos y nos dice vez tras vez, te amo. Y no nada más nos lo dice, nos lo demuestra. Porque, por ejemplo, aquí estamos viendo que Él mandó a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Esa es una demostración de su amor. Y luego dice, Salmo 103, dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos su pueblo y ovejas de su prado. Somos creados por Dios. Somos amados por Dios. Somos salvos a través de Jesús. Somos sus ovejas. Y las ovejas es como, imagínate, ahorita es como tener un lote de carros, y los que tienen lote de carros y venden carros, pues no los van a dejar por cualquier lugar, porque es su pertenencia y es algo de gran valor. Y así eran las ovejas en aquel tiempo, era como un negocio que tenían, un negocio que iba creciendo y tenían que estar cuidándolo. Entonces era la forma en la que Jesús decía, claro, pues un carro no tiene vida, pero es más o menos como para entender qué sería en este tiempo. Entonces dice, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no se avergüencen de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento salvo. Entonces somos amados, somos salvados, somos llamados, somos escogidos, somos ovejas de Él, somos creados por Él. Dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces tenemos que acordarnos todo el tiempo quiénes somos delante de Dios.
quiénes somos delante de Dios y todos los días. Y eso nos va a ayudar porque dice Proverbios, como piensa el hombre en su corazón, así se comporta. Lo que tú crees de ti mismo es como te vas a comportar. Y a veces pensamos que nos tenemos que defender de todo y de todos, pero no. Tenemos que recibir el amor de Dios. Y Él es el que va a guardar de nosotros, Él es el que va a cuidar de nosotros y Él es el que va a vengar en ciertas situaciones. No te digo que te dejes de todo, ¿verdad? Pero hay ciertas situaciones que te desgastan o ciertas demandas en tu contra que te desgastan y que a lo mejor tú ni tuviste la culpa, pero cree que Dios está contigo. Y tenemos que creer que Él está siempre con nosotros, donde quiera que vayamos. Si tú crees que Él está contigo, eso te va a ayudar a tener esa confianza en todos los días de tu vida. Yo me estaba acordando esta semana que cuando mis papás pusieron un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones, entonces nos fuimos a preparar o entrenarnos a un centro de rehabilitación en San Antonio, Texas. Yo tenía 15 años y cuando llegamos allá, solamente fuimos a hablar, mis papás fueron a hablar con el director de allá de aquel centro para que nos diera capacitación a toda la familia. Entonces, ellos dijeron que sí, que fuéramos y que nos internáramos ahí, que ellos nos iban a ayudar a capacitarnos. Entonces yo le dije a papá y le dije a mamá, yo aquí me quedo. Y mi papá y mi mamá, no, nos tenemos que regresar a México porque todavía tenemos que terminar unas cosas y vamos a regresar en 2 meses. Y yo le dije, no, yo aquí me quedo. Y me dijeron, no. Y yo le dije, pues sí, yo ya tengo mis maletas, ¿verdad? Yo ya estoy lista. Me vieron tan decidida que mi hermana, la más grande, decidió quedarse conmigo, porque dijo, ¿quién sabe cómo nos va a ir? ¿Quién sabe cómo le va a ir a ella? Me quedo con ella. Entonces, al estar yo en ese lugar, salí completamente de mi zona de confort, completamente. Era una vida bien diferente a lo que yo había vivido. Era otro idioma, era tratar con personas o ser compañera de personas que les daban la opción de o te vas a la cárcel o te vas al centro de rehabilitación. Y estar escuchando de repente pleitos o de repente cómo se ponían de graves al estar dejando la droga, al estar tratando de que su cuerpo dejara de consumir droga. Y eran un chorro de cosas que yo nunca había visto. Yo siempre había estado en una burbuja dentro de la casa y había estado en una escuela de puras niñas, de monjas. Así es que todo había sido como muy, muy encapsulado mi mundo. Y cuando llego acá, no entiendo el idioma, no entiendo lo que está pasando con la gente, no entiendo por qué se pelean tanto, por qué gritan tanto. Entonces yo tuve que correr y buscar mi identidad y decir, Dios, tú eres mi Padre y tú me vas a guardar, porque no estaba mi papá y no estaba mamá que me fueran a cuidar o a proteger, sino que yo estaba ahí sola. Claro, había líderes y todo, pero como quiera, o sea, son cosas que dices, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Y eso me ayudó a entender y a refugiarme en Dios y a tomar a Dios como mi Padre. Entonces, situaciones que pasan en tu vida que a veces te sacan completamente de tu rutina o de tu zona de confort, tómalas como una fuerza para acercarte a Dios, para tomarte de tu Padre, para decir, Dios, tú eres mi Padre y tú me vas a ayudar y quiero que tú me guíes. Pero en ese de que tú eres mi Padre y quiero que tú me guíes, pues tenemos que entender que tenemos que obedecer, que tenemos que hacer caso y que no se va a hacer lo que queremos, porque a veces queremos decirle a Dios, Dios, tú guíame y hacer lo que se nos pegue la gana y que nos vaya bien. Y eso no va a funcionar. Si tú estás tomando tu identidad de Dios, tienes que creer en lo que Él dice de ti y lo que Él dice que vas a hacer en tu vida. Entonces, en ese tiempo que estuve ahí, aprendí a tomar mi identidad de Dios, porque pues ahí era como que había racismo también. Yo por ser mexicana era como, y no estaba yo de ilegal, no estaba nada, pero sí había racismo donde yo estaba. Y yo sentía feo que me menospreciaron o así como, la mexicana. Y era algo que me dolía. Y con más razón tomé mi identidad de Dios, porque dije, Dios es dueño de todo. Es dueño del cielo y de la tierra.
Y si a mí me sigue doliendo que me discriminen por mi raza, entonces tengo que empezar a creer que yo soy ciudadana del cielo. Porque es lo que la Biblia dice, que nosotros somos, Pablo lo explica, que nosotros somos ciudadanos del cielo. Entonces yo dije, yo tengo que creer lo que soy ciudadana del cielo, porque eso realmente me estaba afectando. Que me estuvieran discriminando me afectaba, me dolía, me hacía sentir mal. Entonces empecé a tomar mi identidad de quien la debía haber tomado desde el principio, de Dios. Y claro, yo sigo honrando a mi raza mexicana, pero sé de quién soy. Y Jesús decía, yo sé de quién vengo y sé a dónde voy, pero en ningún momento Él hizo cosas en contra de alguien. Él tenía fijos sus pies en su identidad con Dios. Necesitamos buscar nuestra identidad con Dios. Si en alguna área en tu vida estás dudando o estás batallando o toda la vida has batallado con algo, busca tu identidad en Dios. ¿Por qué batallamos? Porque estamos buscando quedar bien con la gente. Estamos buscando encajar. Estamos buscando que la gente nos dé ese amor o esa aceptación o esa identidad que realmente va a venir de Dios, que realmente va a venir del Padre. Entonces, ahora que yo entendí que yo soy de Dios y que no soy así como que todo es de Dios, pues yo nací en una ciudad y crecí en muchas ciudades. Y ahora estoy aquí y yo me identifico que yo soy de aquí, porque todo es de Dios. Y yo sé, y yo no estoy nunca peleando de que la ciudad de donde yo vengo es mejor que la que vivo o mejor que la que vive alguien más, no, porque mi identidad viene de Dios. Y a veces sí queremos pelear por algunas cosas, porque no tenemos en nuestra mente o en nuestro radar de dónde venimos. Y la identidad te va a ayudar a establecer cimientos en tu vida. La identidad te va a ayudar a que tu carácter vaya creciendo. ¿Por qué? Porque si vas a hacer algo que sabes que es corrupción y te acuerdas quién eres tú y que tu ética cristiana, sabes que tienes que llevarla al trabajo o a lo laboral, tu ética laboral y tu ética cristiana tienen que ser una misma, porque tú eres hijo de Dios donde quiera que vayas, en tu trabajo, en tu casa, aquí en la iglesia, en la calle. Y cuando tú sabes eso, comienzas a conectar toda tu vida a la identidad de Dios. Y comienzas, ¿sabes qué? En mi trabajo voy a honrar a Dios, en mi familia voy a honrar a Dios, con mi boca voy a honrar a Dios, con mis finanzas voy a honrar a Dios, con mis amigos voy a honrar a Dios, porque sabes quién eres y sabes hacia dónde vas. Entonces, toma el amor de Dios para tu vida, toma el perdón de Dios para tu vida y cree. Pablo dice, tú eres pueblo escogido, nación santa, y Jesús dijo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca, para que todo lo que le piden al Padre en mi nombre Él se los dé. Entonces, dice Dios, ven y toma de mí la identidad. Y como Dante nos contaba la historia de la samaritana el domingo pasado, y decía, si supieras quién soy yo, me pedirías agua a mí, y yo te daría agua que saciaría tu sed. Ahora, nosotros tenemos sed de identidad, entonces tenemos que venir a los pies de Cristo, y que Él llene nuestra vida de su identidad, que Él llene nuestra vida de Él, de su ser. Vamos a orar. Padre, gracias por tu misericordia, por tu amor, porque tú llenas nuestras vidas. Gracias, Señor, porque sabemos y entendemos que tú eres nuestro Dios y que necesitamos refugiarnos en ti, tomarnos de ti y vivir nuestra identidad honrándote a ti, Señor. Gracias por tu amor y tu palabra y porque tú llenas nuestras vidas en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús.